nuestra primera del año, ¿no? Así que es una bendición que podamos compartir esto juntos, donde el Señor nos hable, ¿no? De una manera en especial, ¿no? Ya que hable directamente al matrimonio. Así que vamos a empezar con una oración. Le damos paso al hermano Marcelo. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, papá, nuevamente, Señor, en este momento por este privilegio en el cual nos permites reunirnos, estar con un mismo sentir. Te pedimos, por favor, Señor, que tú abras nuestra mente, Señor, que tú abras nuestro corazón, Señor, que nos des la sabiduría que solamente de ti viene, de lo alto, Señor. Pedimos una bendición, Señor, para tu palabra, Señor, que en esta tarde-noche, Señor, va a ser, Señor, expresada a nosotros, Señor, dirigida, Señor, a lo que tú formaste, a lo que tú uniste, a lo que nosotros, Señor, elegimos, Señor, que es el matrimonio. Papá, te pedimos, por favor, Señor, que tú bendigas, Señor, este momento, dándote las gracias como siempre, en el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quiero compartir con ustedes dos pasajes, ¿no? de la Biblia. Y estaba buscando, ¿no? Así alguna lectura, algo, y que me hablara, ¿no? Primeramente a mí, en lo que esto que estamos pasando, ¿no? Lo que es la pandemia, lo que es estar compartiendo por ahí mucho tiempo juntos. Y estuve leyendo y tengo dos pasajes bíblicos que quiero que lo busquemos. Uno se encuentra, no sé si tienen su Biblia ahí a mano, uno se encuentra en Colosenses 3, Colosenses versículo 2, capítulo 12, 14 y 15. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El 14 dice, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿no? Y después les invito a que busquemos en Primera de Pedro 4:8, que dice, y andad, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿No? Yo cuando leí estos pasajes me puse un poquito, ¿no?, a reflexionar que cómo está el matrimonio ahora, con todo esto que es la cuarentena, de que estar conviviendo mucho tiempo juntos. Yo he escuchado un montón de noticias donde se aumentó la cantidad de divorcios, que los matrimonios no se tienen paciencia, no se tienen respeto, ¿no? Pero el Señor, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice que por sobre todas las cosas nos cubramos y nos vistamos de ese amor que cubre multitud de pecados, ¿no? Ese amor que viene del Señor y que tenemos que tener hacia nuestra pareja, hacia nuestro cónyuge, ¿no? Así que yo les invito a que abracen así a su pareja y le diga que nuestro amor cubra todas las multitudes de pecado y todas esas cosas que por ahí muchas veces lastimamos, ¿no? Así que abrace así a su pareja y dígale que nuestro amor cubra toda esa multitud de pecados. Amén. Vamos, Javi. Muy bien. Ahí. Marce. Muy bien. No tiene el audio. No tiene audio. Ahora le invito a Vicky, que ella va a tener una reflexión. Bueno, en estos días, pensando en que teníamos que iniciar nuevamente la reunión de matrimonios, estaba pensando mucho y buscando, encontré algo que es muy interesante, por eso empecé a pasarles en el grupo de los matrimonios distintos versículos, ¿no? Es algo que a mí en lo particular, y creo que a todos nos ha pasado, de que eso lo dejamos pasar por alto y no leemos, y creo que es importante, tanto como otros temas, ¿no? No solamente el matrimonio. Y bueno, les quiero compartir algo que leí, que me gustó, y dice así:
El matrimonio es una relación única y maravillosa, que requiere dedicación y perseverancia. Los hijos de Dios debemos reflejar su amor en todas nuestras relaciones, y el matrimonio nos da a diario oportunidades para mostrarlo. La Biblia habla bastante sobre el matrimonio y nos da muy buenos consejos. Es un tema tan importante para Dios que hasta compara su relación con la iglesia con la relación matrimonial. En primer lugar, primero el cónyuge, después los padres. Génesis 2:24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Este versículo dice que el matrimonio que Dios instituyó requiere de dos acciones. Primero, dejar a los padres físicamente. Al casarnos formamos una nueva familia, un nuevo hogar, y eso debe ser nuestra prioridad. Por supuesto que tenemos que amar y honrar a nuestros padres hasta la muerte, pero debemos entender que como nueva familia haremos planes y tomaremos decisiones, contando el uno con el otro. En segundo lugar, unirnos en una sola carne con nuestro cónyuge. Unidad sexual y unidad emocional. Desde el momento en que nos casamos, disfrutaremos sexualmente el uno del otro y buscaremos caminar juntos en todas las áreas, como por ejemplo la economía familiar, el servicio a Dios y la educación de los hijos cuando lleguen. Eso es todo. Así que bueno, hermano, espero que le haya gustado esto que les compartí, que es la palabra del Señor, es lo que Él nos manda a nosotros como matrimonio. Y bueno, ahora le doy lugar a nuestro pastor, que está a cargo de traer el mensaje para nosotros. Bueno, creo que en esto de compartir juntos ya tenemos un poquito de experiencia, debido a que hemos compartido ya tiempo juntos como matrimonios, hemos comido juntos, hemos salido juntos, hemos disfrutado de la compañía de los otros matrimonios y nos damos cuenta que la interacción o la acción entre unos y otros nos lleva no solo a conocernos más, sino también a disfrutar y a aprender unos de los otros. Victoria, en estos días, cuando me hablaba de la reunión de matrimonios, me pidió que yo compartiera un tiempo con un tema que es bastante álgido, complicado, ¿sí? Porque este es un tema en donde todos vamos a tener que hacer una pasantía, un aprendizaje. Y ¿quién de nosotros podría decir que es el padre perfecto o la madre perfecta? Por más que amemos a nuestros hijos, realmente el padre perfecto y la madre perfecta en esta tierra no existen. Somos padres, primero por concepción y después por práctica. Pero, fundamentalmente, necesitamos siempre tener consejo de la palabra de Dios con respecto al tema de nuestros hijos. Y como les dije, ya es algo álgido. Yo recuerdo el día que me casé, la noche que fuimos a la iglesia. Nos dieron muchos consejos ese día. Se predicó acerca del matrimonio. Y recuerdo que hace ya casi 40 años nos dijeron, y si vienen hijos, críenlo en disciplina y amonestación del Señor. El pastor Carmelo Raciati, que es el pastor de la iglesia madre de lo que era Graciela, la iglesia en Villa Devoto, Gabriela Mistral, nos dio ese consejo. Nosotros empezamos a caminar y un día llegaron los hijos. ¿Y sabe qué? Yo quisiera compartirle hoy todo un objeto de estudio, porque lo que vamos a compartir hoy es para que lo compartamos, lo estudiemos, y yo le voy a pedir que si usted tiene la oportunidad de tener un lápiz, un papel, si algo le llama la atención, anótelo. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente usted después investigue más sobre ese tema. Yo le voy a compartir un material que por supuesto no es mío, pero que viene de una organización de cristianos, que son todos pedagogos, psicólogos, sociólogos, y personas que se dedican a la educación de los matrimonios en la educación de los hijos. Obviamente que
como dice el Martín Fierro. Ustedes saben que el Martín Fierro en una frase dice, pues debe saber muy poco aquel que nunca aprendió nada. Cuando nosotros empezamos nuestra vida como papá y como mamá, la verdad, cometemos muchos errores. Yo no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Cometemos muchos errores y a veces los seguimos cometiendo. Es posible que no tengamos a quien nos diga, salvo el hecho de ir y consultar la palabra, que a veces no lo hacemos, de cómo debemos acordar la educación de los hijos. Y antes que nada yo quisiera dejarle este principio para que usted lo estudie. El matrimonio debe acordar, debe tratar, debe llegar a un acuerdo de qué manera debe enseñar a sus hijos, no solo con la Biblia, sino con el ejemplo. Yo quiero compartir con ustedes hoy y quiero dejarles, y si tienen la oportunidad de marcarlos, principios de los cuales por seguramente yo voy a ser muy escueto en cada principio, pero significa corto, ¿no? Voy a tratar brevemente un tema con un texto bíblico y una explicación, pero es posible que usted tenga alguna duda. Entonces, yo estuve estudiando un poquito más sobre algunos de estos temas, porque si surge alguna duda, yo quiero que después ustedes hagan preguntas. Y si hay alguna que pregunta que no la sé contestar, porque siempre hay preguntas que no sabemos contestar, seguramente para la próxima reunión de matrimonios tendremos el estudio y podremos darle una explicación a esa pregunta. Voy a comenzar con el primer principio, y este principio les habla especialmente a las mujeres. Principio número 1. Comienza temprano la educación de tus hijos. Y usted dice, ¿qué novedad? Yo lo cambio, lo baño, le doy de comer, pastor, ¿qué es lo que hago? No. Aun cuando fuere bebé, la disciplina de la alimentación debe ser enseñada. Los bebés lloran a toda hora, pero debemos ponerle un horario para alimentar. Porque sin horario van a llorar en cualquier hora. Y yo recuerdo madres de la iglesia con ojeras grandes diciéndome, pastor, no me deja dormir. No sabemos a veces que los niños deben aprender de a poquito. Generalmente me decía mi esposa, cada 3 horas o cada 4 horas cuando son recién nacidos, tienen que comer, tienen que ser cambiados. Pero si nosotros no formamos un hábito del horario para que ellos coman, vamos a tener problemas con los horarios de sus comidas. Y ¿sabe qué, hermano? Esto se transmite a cuando son niños y adolescentes. Y después tenemos adolescentes que comen a cualquier hora y tienen grandes problemas digestivos. ¿Por qué? Porque el organismo necesita tiempo para establecer la digestión y descansar y luego volver otra vez a hacer la tarea. Y si comemos todo el tiempo el organismo está trabajando y no le damos la oportunidad de procesar. Y también esto produce un estado que no es muy saludable, especialmente en la época de los primeros años. Punto número 2, recuerde, el primero, comienza temprano tu educación. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6, desde la infancia, de la adolescencia, y esto comienza aún desde la época de la lactancia. Punto número 2, presentar un frente unido a la hora de educar y de corregir. Esto ha sido y es un problema para los matrimonios. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos diferencias de opiniones. Pensamos distinto. Y como cada uno de nosotros vino de una casa diferente, y en mi casa lo hacían de una manera, en la casa de ella lo hacían de otra, reñimos a veces con respecto a esto. La Biblia dice en 1 Corintios 14, 33, le voy a pedir a Graciela que lo busque, 1 Corintios 14, 33. Los padres deben estar de acuerdo en los métodos y prácticas para educar a los hijos. Ahora, ¿qué sucede si no están de acuerdo? Si nunca hablaron de esto, si simplemente los corrigieron. ¿Qué dice? Bueno, dice que allí va a haber conflicto. 1 Corintios 14, 33. Fuerte. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Fíjese que aquí dice que si no lo hacemos de manera uniforme y unidos, va a haber confusión. ¿Dónde? En los hijos. Yo recuerdo, como un mínimo ejemplo, que mi mamá me decía,
no puedo salir, no podés salir. Pero mamá, voy a andar en bicicleta. Y yo andaba hasta las 11, 12 de la noche en bicicleta, en verano, en mi barrio. Y yo quería salir. Y los chicos andábamos en bicicleta por ahí. Y como mamá me había dicho que no, le decía yo a papá, iba papá, ¿no? Sin que mamá supiera, papá, voy a dar una vuelta, me dejas salir en bicicleta. ¿Saben lo que decía mi padre? ¿Qué dijo tu madre? Oh. Y mamá dijo que no, pero yo te prometo que vuelvo enseguida, yo tenía 14 años. Te prometo que no, que yo... Además, qué pesada, no, estar acá adentro. Yo, si tu madre dijo que no, es no. No importa cuál de los dos haya expresado el principio. Aunque no estuvieran de acuerdo, deben presentar un frente unido. Acuérdese, un frente unido. 1 Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión. No causemos confusión en nuestros hijos al decir o al enseñarle algún principio. 3. Ama a tu hijo. Usted dice, pastor, ¿qué me está diciendo? Claro que quiero a mis hijos. Yo tengo 4, son 4 mundos. Ama a tu hijo. 1 Juan 3:1 dice estas palabras. Mirad cuán grande el amor nos ha dado el Padre, que seamos hijos de Dios, así como Dios nos ama, con nuestro estado imperfecto, así debe ser nuestro amor para con los hijos, basado en un acuerdo, aunque el comportamiento de nuestro hijo a veces sea difícil. Y usted me dice, pastor, ¿pero qué tiene que ver con el amor, la educación con los hijos? Bueno, mire, una cosa es educar con amor y otra cosa es educar nada más que con la vara indigente del esto no te lo voy a dejar pasar. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto que es bueno que le pongamos límites, también es cierto que una de las manifestaciones maravillosas del amor de Dios, dice Hebreos 12, es su corrección. Dios no corrige para hacer malo. Claro que todas las disciplinas, dice Hebreo, cuando las practicamos o cuando las practicaron con nosotros, no fue alegre, no fue linda, nos corrigieron, en algunos casos hasta con la vara. Pero ¿sabe qué? Dice, pero después es y da fruto apacible de justicia. Así que amar es, entre otras cosas, además de darle lo mejor. Jesús dice, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan, le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo, no se lo va a dar, le va a dar una piedra. Así vosotros sois malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más el Señor dará el Espíritu Santo, y habla de la asistencia perfecta en todo tiempo en la vida del hijo. ¿Sí? Así que una de las cosas que tenemos que aprender es no solo a instruir el niño en el camino, principio 1, no solo ser uniformes a la hora de corregir y enseñar, es no solo amar a nuestro hijo, mostrándole que tanto es nuestro amor, que no queremos que él aprenda mal ni se pierda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Punto 4. Disciplina a tu hijo. Y usted dirá, no, pastor, ya habló de la disciplina. Escuche. El Señor al que ama disciplina, Hebreos 12:6. La disciplina es el refuerzo de la instrucción. La instrucción es la enseñanza, es la palabra, es el ejemplo, es el modelo. Pero la Biblia dice que la disciplina es cuando nosotros ponemos un límite, y a veces el límite es una postura firme, y en algunos casos una corrección. En muchos casos la corrección es, por ejemplo, para dar un pequeño ejemplo de esto, en muchos casos la corrección es, no, mira, no vas a salir, no es hora, no vayas, no es conveniente, como más de una vez nos pasó a nosotros con nuestra hija, ¿no? Por poner un ejemplo que es la última actuación como padres de una hija más chica, el último que criamos. Pero, ¿sabe una cosa? Qué importante es pensar que quien disciplina a su hija, a su hijo, lo disciplina para vida, para que aprenda a ser participante de lo que Dios ha hecho con nosotros. Recuerde, Dios nos ama mucho, pero no nos deja pecadores.
nos redime. 5. Escuche este principio, y aquí, si puede anotarlo, anótelo. Ten cuidado con tener tus emociones bajo control cuando instruyas a tu hijo. No es lo mismo, hermanos, instruir a nuestros hijos y disciplinarlos enojados que hacerlo con tranquilidad. Ay, pastor, usted no sabe. Me tiene la cabeza, me dijo alguien. Todo el día estuvo así, pastor. A veces los niños son insistentes. Pero tenemos que tener nuestras emociones bajo control. Esto significa que lo más importante a la hora de corregir no es solo la instrucción, no es solo la corrección, sino también es la paz que tenemos que tener a la hora de corregirlo. Miren, yo en esto, la verdad, he fracasado muchas veces. Porque soy temperamental, soy sanguíneo, me cuesta, coloco mucha emoción a veces. Pero ¿cuánto más hubiéramos enseñado a nuestros hijos si nuestras emociones estuvieran bajo control? La manera en la que respondemos a nuestros hijos y le enseñamos, y le voy a dar un pequeño ejemplo para terminar este punto. Conserve la calma. Imagínese si yo algún día a algún hijo mío le digo a los gritos pelados, ¡cálmate! Mi hijo me va a decir, este está loco. Me está hablando de calma y no tiene calma él. Se está yendo de las casillas. A mí me ha pasado muchas veces. Punto 6. Sé consistente. No lo vamos a buscar, pero Hebreos 13:8 dice, la consistencia permite al niño desarrollar confianza y seguridad en tú, que eres la madre o el padre, y en la instrucción. Le voy a hacer una pregunta. El libro de Dios no ha cambiado, ¿verdad? No. Hágame así con la cabeza. No. ¿La palabra de Dios ha cambiado? ¿La instrucción de Dios ha cambiado? No hay nada más consistente que Dios instruyéndonos a nosotros. Su palabra, la suma de toda ella, es siempre verdad y siempre va a marcarnos el camino correcto. Si queremos ser buenos padres, y esto a mí me llevó muchísimos años de no aprenderlo, de no entenderlo bien, debemos practicar esto. Sé consistente. Es necesario ser, juntamente con el principio de consistencia, congruentes. ¿Sabe qué es congruente? Que nuestras palabras digan lo mismo que nuestros actos. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Allí está el papá, ¿sí? Fumando todo el tiempo. Mañana, tarde, noche. Mi papá fumaba en la cama. Fumaba todo el día. Prendía un cigarrillo con otro. Mi papá. ¿Sí? Ustedes imaginan, mi papá jamás me dijo no fumes. Les voy a decir por qué. Porque él fumaba. Pero él debió haber dicho, el cigarrillo es malo. Pero yo he dicho, papá, si es malo, ¿por qué fumás? Ahora, ustedes se imaginan qué incongruente es decirle a un hijo, el cigarrillo trae cáncer, pero con un cigarrillo prendido en la mano. La contradicción, dice la Biblia, no enseña nada. Al contrario, trae confusión. Ahora, punto 7, y esto me encantaría que si usted tiene un lápiz lo anote. Nunca subestimes la importancia de una actitud correcta. Dios ve, no como hombre, no la apariencia exterior, sino que Dios mira el corazón. Primera Samuel 16:7. Mire, si nos ponemos en duro, nuestros hijos cuando son chicos nos van a obedecer. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza y además somos el padre. Esto es una carga emocional para el hijo. Pero sabe una cosa, la obediencia forzada no produce un buen carácter. Porque mañana nos van a decir, sí, mi papá quería esto, pero me obligaba. La verdad, Dios nos enseña con su palabra y en su amor tiene paciencia. Debemos aprender de las virtudes del Padre Celestial, a ser pacientes con cada una de las cosas que pretendemos enseñar a nuestros hijos. Hermanos, a veces con una vez no enseñamos, a veces con dos tampoco. Hay lecciones que llevan toda la vida, y un hijo tarda toda la vida en entender. Ustedes saben, yo cuando tenía 18 años le decía a mi papá, vos sos un viejito retrógrado. Así le decía. Además,
Viví fuera de época. Cuando cumplí 49 años, tuvimos una circunstancia muy difícil. Y mi hermano y yo dijimos, ¿sabes qué, José? Papá tenía razón. Mi padre ya era cristiano. Ya había dejado sus hábitos de comer mucho, de tomar bastante, aunque nunca lo vi borracho, pero él tomaba bastante vino cuando comía, y también su cigarrillo, que le costó horrores dejar, pero lo dejó. ¿Sabe qué? Es importante la actitud. La actitud enseña más que las palabras. El peor indicador del mal ejemplo es cuando un hijo no aprende constancia. Y yo voy a decir que esta es la virtud madre de todas. Siempre que un hijo quiere emprender alguna cosa, es necesario que lo ayudemos, pero también es necesario que le digamos que eso le va a llevar tiempo y esfuerzo, y que no crea que le va a salir a la primera, ¿sí? Aprender a tocar la guitarra llevó mucho tiempo. Yo recuerdo en mi vida, como guitarrista rítmico, en todos los lugares que toqué, me decían, cuando íbamos a tocar más de una vez, qué bien que tocas la guitarra, me decían, ahora ya tal vez no la toque también ya, pero me decían eso, pero decían, yo quiero aprender. Miren, pueden estar muy entusiasmados, pero aprender, una actitud buena lleva mucho tiempo. Lo malo sale natural, pero lo bueno hay que entrenarse para eso. Punto número 8. Este punto 8, anótelo como un desafío para la vida de su hijo y para usted. Yo creo que es uno de los puntos más álgidos en el tema educación de los hijos. Escuche bien, dale a tu hijo el don de la madurez emocional. ¡Wow! Dije yo cuando leí esto. Acá estoy perdido. ¿Por qué? Porque más de una vez no somos realmente emocionalmente maduros, ni para corregir, ni para actuar en nuestra propia vida. Proverbios 25-28 dice estas palabras: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Las situaciones en la vida se asemejan mejor con una mente clara, no con reacciones emocionales. Yo sé que no podemos evitar sentir, pero nunca tomes una decisión en caliente, enojado, mal. Al igual que yo, vas a tener que volverte así, decir, me apuré, no fue lo apropiado. Dale a tu hijo la madurez emocional. Punto 9, mire, conforme los puntos van avanzando, ya termina esto, usted va a encontrar mayores desafíos. Punto 9. No permitas que tu hogar, escuche bien, cuidado con esto, gire en torno a ninguno de tus hijos. No permitas. Dios creó a la pareja, al matrimonio, al hombre y a la mujer en un orden de prioridades. Yo voy a hacerte una pregunta, no me contestes. ¿Verdad que cuando te casaste estaban tú y ella sola? Cuando tus 7 hijos, 9 hijos, 12 hijos, 15 hijos, porque hay gente que tiene muchos hijos, se vaya el último de tu casa, ¿con quién vas a quedarte? Otra vez con tu esposa. Tu primera prioridad, después del Señor, es tu esposo, es tu esposa. Tus hijos deben ocupar un lugar importante, pero escuchen lo que dice esto. Los hijos deben caber dentro de la estructura familiar, no como un centro absoluto, sino como parte de la familia, y deben aprender a contribuir y adaptarse al núcleo familiar que tienen. ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a que en una familia de muchos hijos es más complicado, hay que servir más platos, no, a este huesito se lo damos a él. Voy a referirles una anécdota para que se rían un poco. Yo trabajaba en un laboratorio y mi papá y yo coleccionábamos latitas de Coca-Cola que nos daban al mediodía, no la tomábamos en la comida y la guardábamos. Cuando yo tenía determinada cantidad de latas, las traía a mi casa y entonces le decía, tomá, Cristian, una lata para vos, tomá, Andrés, una para vos, tomá, una para vos, una para mamá, una para mí. No estaba Yanela todavía. Bueno,
¿Qué pasaba? En un momento uno de mis hijos miraba mi latita, o la latita de Graciela, y le decía, mamá, ¿no me das tu latita de Coca-Cola? Y si por casualidad alguno de nosotros le dábamos la latita de Coca-Cola al otro, Andrés me miraba si yo se la daba a Cristian o a Nino, y me decía, bueno, si mamá se la dio a él, vos me das la tuya a mí. Y empezaba la disputa. ¿Sabe por qué? Porque debemos aprender a darle a cada uno su lugar y que cada uno se conforme con el lugar que tiene. Punto 10. Este punto, yo cuando leí este punto, agarré, me paré, dejé el apunte que estaba leyendo y dije, wow, no, basta, no podemos seguir con esto. Esto realmente me pone 0 en el examen de papá. El punto número 10. Sé como quieras que tu hijo llegue a ser. Escuche. Sé como quieras que tu hijo llegue a ser. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y así alaben a Dios. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Uno de los grandes problemas que tenemos los padres es que por la cantidad de fallas que tenemos, nuestros hijos primero, hasta los 8 años, piensan que somos Superman, que lo podemos arreglar todo. Cuando ellos llegan a los 13 años, ya empiezan a pensar que papá es un hombre que tiene problemas, pobre, y le cuesta mucho porque tiene hijos. Cuando superan los 18 años, empieza a creer que papá está equivocado, porque tuvo una manera de hacer las cosas equivocada. Y tal vez su filosofía de vida no fue la correcta. Y puede ser que sea así. Tal vez no haya sido la correcta, pero aún así es su propia experiencia. Tú como hijo, yo como hijo, haré la mía. ¿Sí? Y criticarle a papá no siempre va a traer como resultado una buena conducta. Sé lo que quieres que tu hijo llegue a ser. El ejemplo en la conducta de los padres habla más que las palabras que podamos decir. Voy a leerles un dicho popular. No te escucho, no te puedo oír, pues tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Ya vamos con los 2 puntos finales, hermanos, sobre este tema. Después, si alguno tiene alguna pregunta, podemos contestar sobre, si tiene alguna duda, podemos contestar, y si vemos que no podemos darle la respuesta, la daremos la próxima reunión. Punto número 11. Son 12 puntos y termina. Establece normas morales elevadas. Normas morales. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, pero sabe de que sobre todas estas cosas, dice más, dice, y anda en los caminos de tu juventud, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Cuál es la primera cosa que le tenemos que enseñar al joven, a la jovencita? Mira, vos podés salir, y cuando salís, puede que yo no vea lo que haces y podés hacer lo que quieras, pero sobre otra cosa, Dios va a juzgar tu vida. Vos nunca te olvides de eso. Vos no podés hacer cualquier cosa. Vos no podés hacer lo que quieras, simplemente porque tengas el deseo. Debés aprender a conocer la voluntad de Dios, a andar en sus caminos y a empezar a caminar los caminos del Señor. Por eso hay que establecer normas elevadas, no solo en la conducta. Las normas elevadas comienzan, como bien dice, la caridad bien enseñada empieza por casa. Es muy importante. Muchas veces los chicos, nuestros hijos, si han aprendido una mala virtud de nosotros, por ejemplo, si han aprendido algo malo de mí, a veces se transmite, y salen afuera, ¿sabes? Puede pasar. Y hacen algo que en casa lo vieron hacer como cosa normal, y no es algo bueno. ¿Y sabe qué pasa? Le voy a decir que algo simple. Cuando lo hagamos, decir, che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? No, no está todo bien. Las normas de nuestra vida, de nuestra casa, enseñan a los demás cómo somos. Una vez le dije a mi pastor, y con esto termino el punto 11, y esto es duro de decir. Bueno, yo ya había tenido un fracaso amoroso, lamentablemente. Mi novia no se había enamorado de mí, y bueno, lamentablemente me dejó, fue mi primera novia. ¿Y saben qué? Cuando me puse de novio por segunda vez, y esta vez era Graciela, un día le dije a mi pastor, pastor, esta chica tiene mucho carácter, ¿sabes? Yo no sé si esta chica, ¿cómo puedo saber si es para mí? Miren qué pregunta le vengo a hacer al pastor.
porque mi pastor ni la conocía. ¿Y sabe qué me dijo él? Ve a la casa de ella. Observa cómo trata a su mamá, a su papá, a su hermano y al loro, al perro y al gato. Así te va a tratar a ti. Exactamente. Porque así aprendió en su medio ambiente natural. Bueno, si quieres saber la historia, sí, yo fui un día y me escondí detrás de un muro que tenía y empecé a observarla. Y no encontré cosas para poder decir que mal me trataba o que me iba a tratar mal. Ella nunca trató mal ni a sus padres ni a su hermano. La verdad, en ese aspecto, tal vez por ahí puede ir también un buen ejemplo, ¿no? Entender que somos buen ejemplo en palabra, en obra, porque somos cristianos. Punto final. Ahora, el punto final es un punto que tenemos que llegar a comprender. Ya con este punto quiero terminar. Entender que el verdadero carácter se forma por una moral, una vida que tenga sentido para los demás. La piedad, dijo Jesús, es buena. Y dice uno de los escritos de Pablo, la piedad acompañada por el contentamiento de espíritu es saludable. ¿Sabe qué es esto? La palabra piedad más bien nos habla de que cuando vemos a alguien, como la palabra misericordia, que realmente está pasando por algo malo, debemos conmover no solo nuestro espíritu, sino la capacidad de consolarle, de ayudarle, de apoyarle. Esto habla de ser dignos hijos del Padre Celestial, no solo si es un familiar nuestro. La moral relativa de una persona, la piedad relativa, crea un carácter débil, mezquino, orgulloso. Esto no es bueno para la educación de los hijos. Qué maravilloso es pensar, con esto ya estamos terminando, que Dios nos ha dado todos estos principios en su palabra. Yo apliqué un texto a cada uno. Si usted dice, yo le invito a que si tiene computadora o celular con internet, busque en visión.org, Misión Adventista, y allí están los hermanos que están escribiendo acerca de estos temas, de donde yo bajé todo este material, que me pareció práctico, solamente que lo acompañé y lo enriquecí con algunos ejemplos y algunas cosas para compartir. Yo quiero dejarles, hermanos, esta reflexión. Miren, tengo que decir que a pesar de que mi padre ha tenido muchos defectos, él un día me dijo, padre se es toda la vida, nunca vas a dejar de ser padre. Y yo a su vez te digo que hijo se es toda la vida, nunca dejaremos de ser hijos. ¿Sí? Siempre recordemos este principio, que nos ayuda a entender que sea cual sea nuestra experiencia, como papá o como mamá, tenemos la oportunidad hoy, aquí y ahora, escuchando estos principios bíblicos, de mejorarlos. ¿Sí? Se trata de mejorar. No importa que por ahí, como padre, algunos dicen, yo como padre fui un desastre. Puede ser, pero ahora estás en Cristo y las cosas viejas pasaron. Y hay cosas nuevas para tu vida cristiana. Dios te bendiga mucho. 12 principios cristianos para nosotros, los padres. Dios te bendiga. Amén.